Nuestro invitado es el periodista y escritor Gorka Moreno, un hombre comprometido sin duda con los valores y los derechos humanos. Por eso fue merecedor del premio Teo Baldos en 2013, concedido por la Asociación de Periodistas de Navarra. Tiene el reconocimiento, entre otros, de todos los colegas de la profesión. Tiene un blog muy conocido como es El Informador y él ha estado con nosotros también en muchas tertulias y por diversos motivos. Escribió hace un tiempo Unidos por la Verdad, 1936-2012, y ahora llega su segundo libro, que es el que tengo en la mano, El Reencuentro. Desde luego una historia con mucha emoción en sus páginas, con fotografías impactantes de todo lo que supuso la guerra civil, de todo lo que supusieron desde luego tiempos de fusilamientos y de desaparición de personas en nuestra comunidad foral. ¿Cómo llega Gorka a inmiscuirse en esta historia llena de emoción? Gorka, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, un placer, muchas gracias por invitarme. El Reencuentro, ¿no? Una historia que tiene como subtítulo Tras los pasos de Vicente, padre de Josefina Lamberto. Cuéntanos cómo se gesta este libro, Gorka. Bueno, este libro se gesta al mismo tiempo que estaba trabajando en Unidos por la Verdad. A la vez que estaba escribiendo el primer libro, ya estaba con la investigación de este caso. Quería que fuera un poco el punto y final del proceso. Habíamos estado mucho tiempo, un año y medio, investigando junto a personas de distintas sensibilidades políticas por el paradero de los restos del padre Josefina Lamberto, una mujer muy entrañable, que es voluntaria del Comedor Social París 365, que ayuda a los demás, que regala amor. Y bueno, me parecía que podía ser una buena manera de cumplir ese sueño que ella tenía. Ella soñaba con recuperar a su padre y lo intentamos y este es el resultado. Eso es, se intentó pero no se consiguió. No se consiguió, habíamos dado con el lugar donde fue enterrado Vicente Lamberto, varios testigos de 90 años nos lo acreditaron, conseguimos documentación, pero hubo una concentración parcelaria en 1971, se derribaron muchos ribazos, hubo cambios en las lindes de las tierras y cuando entraron las máquinas de la Sociedad de Ciencias Aranzadi a trabajar encontraron que el terreno estaba arrasado, muy limpio, no había raíces viejas, no había casi piedras y claro, nos dimos cuenta de que no había manera de encontrarlo. ¿Cómo se lo tomó Josefina Lamberto y también cómo recibiste tú esa triste noticia, Gorka? Pues Josefina Lamberto yo creo que la que mejor de todas las personas que nos involucramos en este proceso, como ella suele decir, la vida le ha cocido bien, ha tenido una vida muy dura y los demás muy mal. Yo al principio me lo tomé fatal, fue terrible, una decepción muy grande después de tanto tiempo. Se había mezclado de por medio lo que fue el fallecimiento de mi padre, entonces digamos que de alguna manera uno vuelca parte de esas ilusiones a las que se agarra, ¿no?, en momentos de tristeza para seguir adelante. Y yo reconozco que lo pasé muy mal, Josefina me calmó, ella fue la que me serenó a mí y no al revés. Y bueno, pues ahora ya está todo en su sitio, ya hemos posado y las sensaciones ya son diferentes. Claro, quizás es un capítulo en cierta medida cerrado más o menos de diferentes vidas, ¿no? No de la manera que nos hubiera gustado, pero sí, yo considero que con este libro, ese primer paso que había dado con Unidos por la Verdad, está cerrado. Me había comprometido a sacar un segundo libro si lográbamos que las máquinas y los técnicos de Aranzadi trabajaran sobre el terreno para buscar a Vicente Lamberto y aquí está el resultado y yo por mi parte creo que ya este capítulo está cerrado. Gorka, tengo el libro en las manos, lo estamos viendo también en las pantallas y el libro comienza con una frase de Dulce Chacón, ¿no?, en la voz dormida, que es que las cárceles y las fosas están llenas de gente que tuvo ideas políticas. No lo olvides nunca, es el comienzo del libro. Después del prólogo. Sí, es justo el prólogo de Joseba Ceolaza, que es una de las personas que colaboró en el proceso. Ha habido gente de todo tipo. Yo creo que quizás uno de los valores de este libro es que ha logrado implicar a personas de bandos teóricamente opuestos. Hay personas de UPN y de Izquierda Esquerra, además de la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra, y todos ellos hablan abiertamente, nadie se ha escondido, aparecen en las fotografías y para mí, en los momentos tan convulsos que estamos viviendo a nivel político, me parece que eso tiene un cierto valor, ¿no? Conseguir unir a esas personas por una causa justa, que al final estamos hablando de una señora que ha sufrido un calvario en toda su vida, como tantos otros hijos de fusilados, cuidado. Josefina es un poco un caso especial, que siempre ha sido un caso muy emblemático, pero hay muchos casos como el de Josefina. Eso es una pregunta que siempre se ha hecho Josefina y otras personas que han sufrido este drama, ¿no? Es ¿por qué no nos dicen la verdad?
yo honestamente creo que hemos tardado demasiado tiempo en decir la verdad. Y creo que a veces la verdad es más sencilla que todo lo que las vueltas que le damos. A veces simplemente 2 contactos, una llamada de teléfono, un documento, no hace falta implicar a quien sabe la verdad. Pero desde luego sí que creo que para reparar y para normalizar y para solucionar de alguna manera este conflicto que todavía tiene heridas abiertas, hay muchas personas como Josefina que tienen heridas abiertas, yo creo que la verdad es fundamental. El reconocimiento político e institucional, que las instituciones trabajen conjuntamente, que se dejen a un lado las banderas y que se trabaje única y exclusivamente por estas familias que siguen sufriendo a día de hoy. Esto no es una cuestión ya solo de ideologías políticas, es una cuestión de sensibilidad humana. Yo, por ejemplo, pude despedir a mi padre normal, con un entierro, con un funeral, sé dónde está enterrado, puedo ir a visitarle. Muchas personas no tienen ni siquiera un sitio en el que rendir homenaje a sus muertos. Yo creo que eso es muy grave. Y aquí no hay colores, aquí hay que trabajar todos a una por este tipo de causas, desde mi punto de vista. Así es, bueno, la fotografía que ilustra este libro, que por cierto tiene fines solidarios, muestra a Gorka Moreno y a Josefina Lamberto dándose un emotivo abrazo, ¿no? Yo sé que la emoción os ha embargado incluso en la presentación del libro en algún momento, recordando a vuestros respectivos padres fallecidos en circunstancias muy diferentes pero dolorosas en cualquier caso, ¿no? Perder a un padre sin duda tiene que ser algo muy doloroso, qué duda cabe, Gorka. Fines solidarios, por una parte para la Asociación de Fusilados, por otra parte para la Asociación Goizargi, que como sabemos trabaja por las personas que viven el duelo, ¿no? Y de alguna manera para canalizar todas esas emociones. Exacto, el 100% de los beneficios se van a destinar a las 2 entidades. En el caso de Goizargi es algo muy personal, soy voluntario, colaboro con ellos. Me han ayudado muchísimo en mi proceso personal, hay personas implicadísimas, la mayoría de los voluntarios son gente que además ha sufrido y ha atravesado también un proceso de duelo. Y como se mezcla mi duelo con el de Josefina en el libro, me parecía que era bonito de alguna manera unir ambas entidades en este tema, ¿no? Y a la Asociación de Familiares de Fusilados, entre otros motivos, porque además de apoyarme con el libro, asumieron los costes de las excavaciones en un momento que era bastante complicado, porque se habían retirado las subvenciones oficiales del Gobierno de Navarra. Y bueno, yo creía que con una historia de este tipo tampoco no quería lucrarme, es decir, yo creo que hay que intentar utilizar este dinero para un fin, y de la misma manera que a mí en Goizargi, por ejemplo, me han ayudado y me ha servido la experiencia para muchísimas cosas y para canalizar mis propias decepciones y tristezas, pues que también este libro ayude a que esa labor un poquito pueda continuar, ¿no? Gorka Moreno, siempre desde luego con la defensa de los valores como principal clave, ¿no? En tu desarrollo personal y periodístico como profesional también, ¿eh? Gracias, Gorka. Son tardes desde luego intensas de trabajo, de presentación en diferentes localidades navarras. Mucha suerte, ojalá vendas muchos libros y desde luego vayan esos fondos pues a esas personas que lo necesitan también, ¿no? Gracias, Gorka, hasta pronto. Hasta pronto. Nosotros seguimos adelante, ya saben, múltiples temas hoy en nuestro programa. Vamos y venimos de historias impactantes, sin duda alguna. Llegamos así a las 5:14 de la tarde, estamos en Me Importas Tú. Cambiamos ahora totalmente de tema y les ofrecemos esta imagen, ¿no? Que nada tiene que ver con este tipo de valores que estamos mostrando, sino con otros que tienen que ver mucho más con la velocidad, con la estética. El pasado viernes estuvimos en el acto de presentación de este vehículo en el concesionario Medansa Móvil, aquí en la capital Navarra, y vimos ese Alfa Romeo 4C. Es un automóvil bueno, pues en el que vemos su legado formal, su estructura, con el fin de conciliar tecnologías del más alto nivel. Ahí estuvimos ofreciéndoles, bueno, pues sin duda alguna, esa aerodinámica, por ejemplo, que también destaca de forma muy notable la concesión estética de ese vehículo. Bueno, prestaciones interesantes, ¿no? El corazón de este vehículo es el motor, nos dicen quienes saben, el motor en posición central visible a través de la luneta posterior, y a partir de ese motor toman forma el resto de los elementos, ¿no? El resultado es, bueno, pues está muy claro, un automóvil que transmite pura deportividad. Con esas imágenes les dejamos y luego viajamos, ya verán ustedes, hacia el sur de Navarra.
a bordo de una máquina de los años 20, pero con todas las comodidades que ofrece un tren de lujo moderno. Durante esta temporada se mantiene el itinerario clásico por tierras de Andalucía y el ibérico, que parte de Madrid con destino Zaragoza. Repite también la línea que atraviesa las ciudades monumentales de Castilla, Navarra y Aragón. A estas tres posibilidades se les suman este año 2 productos más. Este año, estas 3 rutas consolidadas, añadimos 2 rutas más, como son la ruta de Extremadura y la ruta de los vinos Ribera del Duero y Rioja. De tal manera que el Al-Ándalus de esta manera consolida sus 3 rutas del año pasado y añade 2 nuevas rutas en las que esperamos tengan igual de atractivo que las que tuvieron el año pasado, que alcanzamos ocupaciones superiores al 80% de media durante todo el año. Y en algunos viajes fue el tren absolutamente lleno. A bordo nos espera una tripulación formada por 14 personas encargadas de acompañarnos 24 horas del día en la travesía, tanto para asegurar una experiencia de máximo confort en el interior, como para guiarnos en las visitas organizadas en las distintas paradas. Además de acompañar al pasajero en todo el recorrido, desde el lunes hasta el sábado que terminamos, tanto en visitas, espectáculos, comidas, tanto a bordo como fuera del tren, pues tengo un poco labor de cohesión, ¿no?, del grupo. En fin, yo pienso que la función principal que tenemos la guía acompañante es convertir un grupo de 60 personas en un grupo compacto. Se nos llega a conocer por el nombre porque son grupos reducidos y ellos nos conocen a nosotros, nosotros a ellos. Sabemos en qué habitación están cada uno. Como son muchos días muy intensos, mucho tiempo juntos, pues sí, se les llega a conocer bien. Hemos tratado de combinar las visitas fuera con unas experiencias a bordo que permitan al viajero llevarse una sensación única de un viaje de estas características. Ejemplos de experiencias a bordo, hemos introducido mucho el tema tanto cultural como de la música, es decir, ahora mismo prácticamente todos los días por la noche tenemos un servicio de música que va variando entre piano, guitarra y próximamente algún violinista. El lujo radica no solo en los servicios ofertados, sino en la exclusividad. Renfe invirtió millones de euros para recuperar unos trenes de los años 20 utilizados por la monarquía inglesa en sus viajes vacacionales de verano para trasladarse de la Bretaña francesa a la Costa Azul. Ahora los amantes del ferrocarril pueden vivir una experiencia similar a bordo del Al-Ándalus. Cuando la persona entra al tren no piensa que esto pueda estar dentro de un coche, ¿no? No concibes la idea de que vayas en un tren prácticamente. Ves la recepción, ves el sofá, ves el restaurante y la gente no concibe que esté en un tren. Cuando lo ves por fuera te parece un tren normal y corriente, ¿no? Pero una vez que subes empiezas a ver pues, la madera, los detalles tan antiguos, todo, la moqueta, los sofás, es algo precioso. El Transcantábrico es el otro tren de lujo de la operadora férrea. Las características son similares a las del Al-Ándalus, solo que transcurre por la zona norte de España bajo 2 denominaciones distintas: Transcantábrico Clásico y Transcantábrico Gran Lujo. Solo puede circular por las antiguas vías de Feve, que son desde Ferrol hasta León, por toda la cornisa cantábrica. Entonces, en esa ruta hacemos el Transcantábrico, unos partiendo de Santiago de Compostela, acercándonos en autobuses a Ferrol, y otros partiendo de León, o bien de San Sebastián, acercándonos también a Bilbao, que es donde pasa la vía estrecha de Feve. El lujo del Transcantábrico esta temporada se abre más al público con la flexibilización de la duración de los viajes. Si el pasado año la oferta se extendía durante una semana, ahora existe la posibilidad de recortar el periplo a tan solo 2 o 3 noches, lo que reduce también el coste. Pero no solo el precio puede frenar a los usuarios a embarcarse en este viaje, los primerizos pueden temer que la estancia en el tren sea demasiado larga. Ambos aspectos se solventan esta temporada ofreciendo paquetes de menor duración. La posibilidad de flexibilizar el viaje en días de duración y que eso se note también en el precio final del viaje de un producto de lujo como es este, de tal manera que se hace mucho más accesible a muchísima gente que o bien no tiene tantos días de viaje como suele ser una semana de viaje disponible para conocerlo, o bien le da miedo por ser la primera vez que lo hace. El 70% de los pasajeros que viajan en el Al-Ándalus y el Transcantábrico son extranjeros y la media de edad ronda los 60 años. Un perfil muy diferente muestran los usuarios del Train and Breakfast, la nueva propuesta de Renfe dirigida a un público más juvenil y con menor poder adquisitivo. Es un tren temático en el cual lo utilizamos para o eventos especiales, por ejemplo festividades en determinado momento, lo vamos a hacer en San Fermín este año, o bien para recorrer el Camino de Santiago de una manera diferente. Hay otras propuestas de fin de semana como el Expreso de la Robla, que incluye la posibilidad de realizar el trazado del antiguo tren huyero entre León y Bilbao, o el conocido como Paraíso Infinito, que parte del País Vasco con destino Santander.
Todos estos trenes suponen la oportunidad de pasar unas vacaciones diferentes y disfrutar por partida doble, conociendo destinos ricos en patrimonio histórico y cultural, a la vez que vivimos una experiencia única a bordo de un tren. Bueno, pues ahí tenemos esa experiencia única al bordo de un tren, como han podido observar. Un placer, ¿no? Ese viaje al Andaluz que nos han ofrecido nuestros compañeros, capitaneados por nuestra compañera Carmen Anzoátegui. Bueno, ahora abrimos nuestro espacio dedicado al mundo del consumidor. Nos acompaña Susana Arizkun, de la Sección Navarra de Consumidores Irache. ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes. Hola, bienvenida buenas tardes, al programa. Gracias. Hoy vienes acompañada por Juan Sevilla González, que fue un usuario de Consumidores Irache, al que se le resolvió un tema de forma favorable, ¿no? Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Y la verdad es que muy favorable, muy contento. Bueno, cuéntanos cómo fue tu caso, cómo llegaste a la Asociación de Consumidores y cuál fue el motivo que te llevó a acercarte a esta asociación. Sí. A ver, yo en el 2004 pues pedí un crédito a un banco, al Banco Cetelem concretamente, vamos, puedes decir, bueno, Banco Cetelem, pedí un crédito y tenía que pagar pues, una cuota de unos 130 euros al mes. Terminé el servicio con ellos, pues, pagué, ahí, todo bien, y bueno, y al tiempo que fue en noviembre de 2013, me di cuenta, digo, ¿este recibo de qué es? De 70 euros con algo. Voy del Cetelem. ¿Cómo que del Cetelem? Si yo desde el 2000, o sea, acabé el servicio con ellos y... Bueno, les llamo y no, que era un seguro. Y digo, ¿un seguro de qué? Si con ustedes no he contratado ningún seguro. Me mandaron a otro número de teléfono, siempre de pago. Sí. Y no, que tenía contratado un seguro, que volvían a insistir. La tercera vez hablé con el departamento de reclamaciones y después de 11 minutos de conversación, se corta y ¡pas! Me cortaron el teléfono. O sea, nadie aclaraba nada, ¿no? Sí, nadie sabía nada. O sea, cuando yo les comenté si es una grabación de voz, por favor, o sea, decirme, comprobar que es una grabación, se corta. Llamó con un amigo que les habéis resuelto más de un caso en la Asociación Irache, me dijo, vete corriendo ahí, te haces socio y a ver. Bueno, fui, me atendió el abogado César. Cuando le enseñó los papeles es que no se lo creía nadie. O sea, un banco que de repente te está cobrando un seguro porque sí, que lo niega. Bueno, hicieron la reclamación y me mandaron después una carta, me han mandado aquí, bueno, la tengo, la carta, que sí, que yo había contratado un seguro, pero bueno, como no tienen la grabación, o sea, que no lo había contratado, pues se ha conseguido que me devolverían el dinero después de 10 años, o sea, del 2004 para aquí. ¿Y de cuánto dinero estábamos hablando? Bueno, estábamos hablando de 700 y pico euros, casi 800. Ajá. Bueno, ¿y cómo se resuelve este asunto y sobre todo cómo se llega a tener que pagar 700 euros, ¿no?, por un seguro que uno no había contratado, que no hubo manera, de alguna manera, de llegar a un acuerdo con el banco y que el cliente se tiene que poner en contacto con la Asociación de Consumidores porque no puede resolverlo por sí mismo? Vamos a ver, nosotros lo que hacemos es, en primer lugar, cogemos la documentación, vemos que no hay ningún tipo de seguro que haya firmado, porque simplemente es de un banco, de una entidad bancaria con un crédito, nada más. Entonces, a partir de ahí mandamos una carta certificada con acuse de recibo, dirigido a la compañía, diciendo, vamos a ver, ustedes tienen que demostrarnos que esta persona ha firmado algún contrato, y tiene que haber un documento firmado, o si no, una grabación en la que salga la voz de él diciendo que admite un seguro de accidentes. Y si no, por favor, devuélvanle el dinero. Estamos hablando de 10 años. Estamos hablando desde el año 2004 al 2014, que se le había cobrado unos 70 y tantos euros al año por un seguro de accidente que él ni sabía que existía, no tenía conocimiento y lo único que sabía era que se lo estaban cobrando porque se dio cuenta posterior. Entonces, yo siempre tengo bien claro al consumidor, cuidado lo que firmamos en primer lugar, cuidado lo que aceptamos. En segundo lugar, si nos encontramos que nos cargan en cuenta cosas que no nos corresponden, hagamos una reclamación formal dirigido a la empresa, a partir de ahí certificada con acuse de recibo. Si no nos contestan favorable, que sepan que Irache lógicamente reclamará detrás, pero que la compañía tiene que demostrar que hemos aceptado bien por grabación o por contrato unas condiciones determinadas o hemos aceptado un seguro determinado. Además, para colmo, si hubiese tenido un accidente en este tiempo,
como tampoco sabía que tenía un seguro de accidente que lo estaba pagando, aunque no lo había firmado y aceptado, no sabía ni qué condiciones tenía, ni qué cobertura, hasta dónde podía llegar. O sea, es de vergüenza que nos cobren cosas que no nos corresponden. Y la realidad es que ha salido favorable. La verdad es que hicimos la reclamación a mediados de enero y para mediados de febrero estaba ya la contestación favorable y dicen que devuelven el dinero porque no hay una grabación que lo demuestre. No, señores, es porque no hay quien demuestre que esa persona aceptó un contrato porque no lo aceptó. Entonces, cuidado con ello, y yo siempre aviso al consumidor que leamos despacio las condiciones de los contratos, ante la menor duda más vale asesorarse y también miremos un poquito nuestras cuentas, porque si vemos cosas que no son correctas, hay que hacer una reclamación formal vía diálogo y si no, Irache estará encantada de ayudar. Bueno, nos quedamos con este caso resuelto favorablemente, afortunadamente, ¿no? Para Juan Sevilla, sin duda alguna. Y muy brevemente, Susana, tenemos otro apunte que ofrecer hoy, aunque sea de forma muy somera, y ya lo analizaremos con más detalle otro día, que tiene que ver con el plazo de desistimiento en los contratos celebrados fuera de un establecimiento comercial, ¿verdad? Sí, vamos a contar un poquito. Cuéntanos. Si tú compras en este momento cualquier producto fuera de establecimiento comercial, ¿qué quiere decir? Internet, o te vienen al domicilio, pues para venderte unos libros o unos viajes en el que te venden unas almohadas, colchones, etcétera. Eso son compras realizadas fuera de establecimiento comercial, que sepamos que hay 7 días de desistimiento. ¿Qué quiere decir? 7 días para poder anular esa compra. Entonces, existe en este momento, la Audiencia Provincial de Zaragoza, una sentencia que dice: el primer día de desistimiento no se considera el día que te llega el producto a casa, sino es al día siguiente el primer día. ¿Por qué? Porque considera que si a ti te llega el producto a lo mejor a las 8 de la mañana, has tenido todo el día para desistir, incluido con 6 días más. Pero si te llega a las 7 de la tarde, estarías perdiendo casi un día. Entonces, la Audiencia Provincial de Zaragoza valora que el desistimiento que tenemos en caso de compras realizadas fuera de establecimiento comercial son 7 días, no desde la fecha que lo firmamos, sino al día siguiente de que ha llegado el producto. Con lo que eso es una buena noticia para el consumidor. Sin duda alguna, es una buena noticia porque uno siempre piensa que el día que le llega es a partir de cuál, ¿no? No, es al siguiente se considera. Perfecto. Son 7 días, desistimiento, de reflexión, para decidir si me interesa el producto o no me interesa. Perfecto, bueno, pues nos quedamos con esos plazos y con el caso resuelto de Juan Sevilla. Gracias, Juan, por acompañarnos hoy. Y gracias, Susana, como siempre, por estar con nosotros. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno, nosotros seguimos adelante a las 5:26 minutos. Nos situamos en el Planetario de Pamplona, donde están preocupados para bien por impulsar la robótica entre los estudiantes. Lo mostramos en el siguiente vídeo. Este espacio pretende ser el centro de robótica de referencia en Navarra. Ubicado en el Planetario de Pamplona, tiene una función de apoyo y extensión a la enseñanza de la robótica en la red de centros educativos. Que es un hito dentro del plan de innovación, de ciencia y tecnología que comenzamos a desarrollar ya en 2012, ¿no? Ante informes europeos que alertaban de la falta de vocaciones científicas. El propósito es hacer accesible una robótica para todos y potenciar las competencias tecnológicas. La necesidad de este tipo de disciplinas es más necesaria en un entorno curricular y supone, de alguna manera, pues dar un servicio público, en este caso orquestado desde una empresa pública en colaboración con el Departamento y con la Universidad Pública de Navarra, para hacer muchísimo más accesible y muchísimo más estructurada la aproximación a la robótica educativa. Aquí se desarrollarán préstamos de robots a colegios, asesoramiento y asistencia a la creación de una comunidad virtual para promover y estimular iniciativas robóticas. Coincidiendo con los horarios de apertura del planetario, vamos a tener un centro de robótica abierto, atendido, que va a funcionar, más luego, bueno, pues todos los aspectos de asesoramiento que también se pueden llevar en escuelas. Este centro estará listo en Semana Santa para desarrollar cursos entre los aficionados que quieran acercarse al planetario. Bueno, pues ahí tenemos, sin duda, esa preocupación, decía, bueno, el interés, sin duda alguna, por algo que interesa y mucho, ¿no? Muchos estudiantes navarros. Javier Armentia, como saben, es el director del Planetario de Pamplona y nos acompaña para hablarnos de diferentes cuestiones relacionadas con el mundo de la ciencia y también del inicio, por ejemplo, de la era Internet, que más o menos se cifra en un 7 de abril. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Amalia. Bueno, podemos decir que hoy es el día del inicio de la era Internet. ¿Por qué? ¿Cómo nos fijamos en esta fecha? Es muy difícil. Hay algunos que dicen que fue el primer día en que se mandó un correo electrónico. Sí.
la primera vez que se conectaron 2 ordenadores, ¿no? Pero varios ordenadores se han conectado muchas veces. Lo que pasa es que precisamente... ¿De esto hace cuántos años? Pues hoy hace 45 años, porque fue el 7 de abril de 1969 se publicó por una serie de expertos que habían sido contratados por el Ministerio de Defensa de Estados Unidos un libro, realmente un tocho. Esto es, yo me preguntaba, me lo comentaba hoy un experto, uno que está haciendo un máster de informática, y me decía, ¿tú has intentado alguna vez leer un RFC, se llaman así, ¿no? Los libros estos que en cierto modo establecían cómo tendrían que ser los protocolos para comunicarse entre máquinas. Al fin y al cabo, fíjate que Internet es eso, ¿no? Es nuestro teléfono, que se habla, bueno, eso es una duda para todos, pero tú usas un coche y hay una serie de máquinas que se están hablando. Vivimos en ese mundo. Bueno, pues eso más o menos, aunque lo habían hecho antes, empezó en el año 69 y por lo tanto, fíjate, 45 años, ¿no? Y entonces, pues fíjate, los robots, en ese sentido, yo creo que son un buen modelo y al hilo un poco de lo que presentábamos hoy en el planetario está esa idea, ¿no? Fíjate, los robots al fin y al cabo son, podríamos decir, un chisme que hace cosas que tú le mandas. Pero para poder hacerlas, tú tienes que poder hablar con ellos, tienes que establecer un protocolo, ¿no? Eso que llamamos algoritmo. Es lo mismo que tú dices, ¿cómo voy a hacer algo en la cocina, ¿no? Pues fíjate, esos robotillos, por ejemplo, son una serie de piezas muy elementales, pero que tienen un pequeño ordenador. En sí no es mucho menos complicado que el que llevas tú en el móvil, pero bueno, están preparados en esos, por ejemplo, puede actuar, puede mover unas ruedas, dirigirlas, con lo cual se puede mover de un sitio a otro, puede tener un sensor que investigue si hay luz o no, si hay un borde o no, un reconocimiento de algunas cosas. Fíjate, cuando tú vas a aparcar el coche a un parking, hay un sensor que mira, saca una foto de tu matrícula e interpreta el número, ¿no? Y sabe perfectamente y te aparece en la factura el número de la matrícula del coche. Y todo ese tipo de cosas exigen un cierto lenguaje y lo curioso es que cuando aprendemos a usar ese lenguaje, que no es muy diferente del que usamos para llevar a cabo, pues cuando cocinas una receta, ¿no? Tienes unos ingredientes, tienes un procedimiento, ese tipo de cosas son las cosas. Entonces los robots vienen muy bien a la hora de pensar un poco que muchas de las cosas que aprendemos o que podemos saber tienen que ver precisamente con eso, ¿no? Con cómo hacemos las cosas o con cómo deberíamos comunicarlas, ¿no? Fíjate que... Robótica educativa. Por eso, fíjate, se convierte, después, pues fíjate, vivimos en la era de los ordenadores, en la era de las máquinas y todo eso, y sin embargo muchos de esos conocimientos los tenemos que aprender el día que te vas al trabajo y dices, ¡ay, Dios mío, esta máquina, qué voy a hacer con ello!, ¿no? Sin embargo, los ordenadores están en las aulas, están en las clases, y esa forma de comunicarnos, de entender cómo funcionan las máquinas, nos permite además plantearnos investigar muchas otras cosas, no solo las que tienen que ver con la ciencia. Fíjate que no podríamos entender la labor, por ejemplo, de un archivo, de una biblioteca, si no pensáramos en ese tipo de procedimientos que las máquinas nos pueden ayudar a hacer y que, por lo tanto, una persona culta ahora debería aprender o poder aprender a manejarlas también. Javier, tenéis una actividad incesante en el Planetario de Pamplona, por ejemplo, los cursos de robótica en la Semana de Pascua, ¿no? Vamos a intentar que en la Semana de Pascua vamos a abrir un poco, el Planetario está colaborando ya desde hace tiempo con el Departamento de Educación, con la Universidad Pública de Navarra. Ha habido cursos en los cuales pues los profesores, ha habido profesores que se han podido formar y también grupos con alumnos para poder trabajar. Está la FES Ligolí, es decir, hay también todo un mundo muy divertido, muy entretenido, pensando en los chavales y pensando también en las familias que los acompañan, no es una cosa solamente de clase. Entonces, en el Planetario queremos darle una vuelta también a esto. Este centro va a suponer o permite que muchos centros desarrollen proyectos de robótica educativa, hay todo un sistema de préstamo, de cesiones. Continuamos con la labor que se ha ido haciendo antes y todo esto pues lo queremos plasmar también en cursos, en talleres, en demostraciones, en que la gente, hay gente que tiene un robotillo en casa o que se ha ido construyendo una pieza con otra. Hay gente, los que llaman los makers, por ejemplo, ¿no? Gente que se dedica a construir sus propios ordenadores y a hacer cosas que funcionan. A veces son muy artísticas y muy bellas. Queremos que todo eso se vaya floreciendo
diciendo, la semana de Pascua empezaremos con unos cursos, de la misma forma que con los amigos, con el Club de Amigos de la Ciencia, pues vamos a hacer también esas demostraciones de ciencia, talleres, llenar un poquito, pues como tú dices siempre, el planetario de cosas. Así es, Javier. Bueno, y ya la última jornada que vas a protagonizar tú dentro de todas estas semanas de la ciencia, hemos tenido Me quería escapar, pero no me han dejado. Efectivamente, ¿no? bueno, el origen del universo será el tema que vas a abordar esta semana. ¿Con qué claves exactamente, Javier? Pues a mí es una historia que me da mucho miedo, porque fíjate que resumir, tú que haces televisión, y yo creo que los que nos ven no lo pueden entender, resumir 13.800 millones de años en una charla de 3/4 de hora no es normal. Es decir, el universo tiene una vida muy larga y han pasado muchas cosas y vamos a intentar descubrir algunas claves, ¿no? Fíjate que eso se convierte a veces en noticias de las que hablamos aquí, que si han descubierto la era de la inflación, y bueno, pues intentaremos explicar un poco eso. Yo no sé si con éxito, de verdad que no lo tengo nada claro. Seguro que sí. Javier Armenta ya saben que es un ponente que es capaz de resumir y además, bueno, pues seguro captar el interés de muchas de las personas que van a acudir. Fecha y hora, ¿ponemos, Javier? El miércoles a las 7:30 es la última conferencia de este ciclo y que vendrán más ciclos, o sea que no os preocupéis que hablaremos mucha ciencia esta primavera. De acuerdo, Javier, muchísimas gracias. Encantado. Hasta pronto, el director del Planetario que nos acompaña, en este caso en el marco de la ciencia, de la robótica, especialmente también, ¿no? Esa conexión entre el sistema educativo y el Planetario de Pamplona. Ricardo Beitia nos está esperando en el plató de informativos para contarnos qué está pasando en Navarra. Buenas tardes, Ricardo, adelante. ¿Qué tal, Amaya? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hoy nos hemos fijado en nuestros servicios informativos en la oficina donde se expide el DNI, abierta de lunes a viernes, como sabes. Hoy sabemos también que los fines de semana para atender situaciones extraordinarias también se suele abrir. Lo ha confirmado a esta casa la delegada del Gobierno tras conocerse que fue abierta para atender una petición de una persona el pasado mes de diciembre que tiró de contactos dentro de la Policía Nacional para que le abrieran por una urgencia el sábado, algo que ha sembrado malestar dentro de la Policía Nacional. De hecho, ha dicho la propia delegada que lo ocurrido no es lo deseable y lo que piden desde el Sindicato Unificado de Policía, con quien hemos hablado, es que todo el mundo sepa que puede haber excepciones y que se regulen para que todo el mundo pueda tener las mismas posibilidades de ser atendido. Entre tanto, la Cámara Navarra de Comercio e Industria se suma al optimismo en cuanto al crecimiento previsto de la economía para este año. En su último informe de coyuntura así lo refleja, al menos diciendo que terminaremos en números positivos este año. Ahora bien, también pone tarea a nuestros políticos en un año que considera fundamental para negociar con el Estado el futuro convenio económico. La Cámara ha pedido consenso total de todos los grupos para acudir a Madrid con una propuesta que cambie las actuales circunstancias. Pues hoy lunes el Parlamento ha valorado muchas cuestiones de calado económico, como la puesta a la venta de parte de las acciones de Iberdrola. También hemos escuchado reacciones a las palabras del presidente de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren, quien consideraba que ayer que Euskadi sin Navarra no sería posible y apuesta además por la integración de ambas comunidades en Euskal Herria. El Partido Socialista de Navarra se ha desmarcado de esta visión territorial del dirigente vasco. Icosca inicia una semana decisiva para salvar el empleo. Esta tarde sindicatos y dirección se reúnen con proveedores para negociar las condiciones de pago de la deuda que permita el suministro de material para seguir con la producción. De hecho, hoy la fábrica funciona con 2/3 de la plantilla. Y 125.000 viviendas y locales comerciales de Pamplona, burladas a Riguren, además de otras que están por definir, van a disponer de fibra óptica al finalizar el año. Telefónica prevé invertir 13 millones de euros en Navarra. En los últimos 5 años ha desplegado ya más de 80 kilómetros de fibra. Y buena noticia para los aficionados a la robótica, el Planetario de Pamplona va a crear un laboratorio donde se harán préstamos, asesoramiento y se creará una comunidad virtual que estimule la pasión por estas máquinas. En deportes, Osasuna ha vuelto hoy al trabajo tras la victoria en Almería, cohetes como símbolo del triunfo, un gol, un cohete. Hace mes y medio que no se escuchaban entajonar, un gesto que esperan repetir justo dentro de una semana, porque el duelo del viernes ante el Valladolid es igualmente importante. Y Tudela va a acoger el 9 y 10 de mayo el estreno en España de Gris, el concierto, la adaptación del musical que ha sido interpretado con éxito, con mucho éxito de público durante 8 años. Ya se han vendido la mitad de las entradas para sus 3 sesiones. De todo ello informaremos a las 8:30 en la segunda edición de las noticias. Nada más, Amaya, que pases una muy feliz tarde.
Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias. Y así llegamos a las 6 menos 20 minutos, nuestro tiempo final. Gracias a ustedes, como siempre, por acompañarnos. Mañana les invito a que se queden con nosotros a partir de las 4 de la tarde. Entre otros invitados, el joven diseñador navarro Josh Waldor, que acaba de ser premiado en nuestro país. Nos contará sus nuevas ideas y las ideas que centran, sin duda, sus colecciones. Un joven diseñador al que hay que mirar muy fijamente. Gracias por estar ahí y hasta pronto. Adiós.